Hola, buenas tardes. Bienvenidos al Semanario Obrero, el espacio institucional de la Unión Sindical Obrera USO. Hoy los saludo desde las instalaciones del Hotel Ramada en el municipio de Girón, Santander, sede de la 18ª Asamblea Ordinaria Nacional de Delegados. Durante 3 días se dio desarrollo precisamente a este escenario. Luego de intensos debates se tomaron decisiones trascendentales para el sindicato. Consideramos que esta 18ª Asamblea Nacional de Delegados se ha desarrollado con éxito. Se desarrolló en el marco del respeto, hubo contradicciones, debates muy productivos para las decisiones que tomó la Asamblea, un análisis del contexto político del país, un análisis de cómo los trabajadores en este escenario de paz, en estos acuerdos que se están materializando con la FARC y en el proceso de negociación que se está desarrollando con el ELN, pues los trabajadores podemos jugar un importante papel, además de ratificar nuestro llamado para que se adelante una negociación con el EPL. Consideramos que esta Asamblea de Delegados ha permitido hacer análisis frente a la política mineroenergética, frente a la política petrolera, y además se ha trazado grandes retos. Quedamos con tareas significativas como seguir trabajando con los otros sindicatos del sector para consolidar un proceso que nos lleve finalmente a desarrollar un sindicato único del sector mineroenergético, que nos permita hacer un movimiento sindical fuerte para poder confrontar las políticas que se definen desde el gobierno central, pero también para confrontar esas políticas de las multinacionales que van en detrimento de la riqueza que debe ser para el país y por supuesto que afecta los derechos de trabajadores y comunidades. Bueno, estos estatutos precisamente lo que buscan es tener un sindicato más fuerte, mucho más dinámico, menos dedicado a esos procesos que son necesarios pero que son de desgaste como las elecciones cada 2 años. Se aprueba que los periodos a futuro van a ser de 4 años, tanto para la dirección nacional como para las subdirectivas como los delegados. Eso nos permite desarrollar planes de acción, hacerle seguimiento y tener la posibilidad de articular trabajo con organizaciones sindicales en el país y con el sindicalismo internacional. Ese es uno de los pasos que hemos dado y consideramos muy importantes en esta reforma estatutaria. Bueno, la reforma estatutaria es un proceso pues, que ya está aprobado. Hay que entrar en una fase de redacción que lo van a adelantar quienes presidieron la Asamblea. Tenemos un equipo de relatores apoyándonos en ese trabajo y una vez se finalice ese ejercicio, que esperamos hacerlo en una semana, semana y media, estaremos depositándolos en el Ministerio del Trabajo. Pero mucho más importante que la misma reforma de estatutos es el análisis político que se ha hecho y los retos que tiene este sindicato, como quiera que somos el sindicato de industria más incidente en la industria del petróleo, y consideramos que tenemos una potencial espacio pues, para seguir creciendo con los compañeros del carbón y de la electricidad. Bueno, el debate se da una explicación del proceso que se ha desarrollado en 8 años, pero los delegados consideramos de una forma muy inteligente, una forma muy aterrizada, consideraron que era muy importante lo avanzado hasta ahora, pero que se debe seguir dinamizando, socializando, llevando la información a las bases, explicándole a cada uno de los afiliados en qué consiste el proceso, porque hay quienes interpretan que eso puede acabar al abuso. Y entonces, para dar esa confianza, pues decidimos mantenernos como sindicato de industria como uso, pero reactivamos el SUME, que es un sindicato único minero energético que va a hacer las tareas de coordinar el trabajo con los otros sindicatos del sector, precisamente para ir avanzando en la consolidación de la unidad orgánica, o sea, la estructura como tal, y en la unidad de acción, porque tenemos grandes retos, como tratar de adelantar acciones, jornadas simultáneamente en los 3 sectores. Creo que en lo particular, pues como presidente, que eso está ligado al accionar del sindicalismo internacional, que es muy fuerte, el que se da en Norteamérica como el que se da en Europa. Bueno, a las bases les queremos enviar un mensaje unitario, un mensaje de fraternidad, de fortaleza. Esta asamblea ha tomado decisiones trascendentales precisamente para seguir luchando
en la defensa, en el avance de los derechos de los trabajadores, para defender la empresa colombiana de petróleos, pero también para constituir un sindicato fuerte. Nosotros consideramos que los trabajadores, y en este momento concreto la USO, debe ser muy incidente en la construcción de paz, porque hemos dicho y lo ratificamos en esta asamblea, la construcción de paz tiene que ir mucho más allá del silenciamiento de los fusiles, hay que hacer verdadera justicia social, y la justicia social también se hace con los derechos de los trabajadores. De manera democrática, los asambleístas votaron en diferentes asuntos como electorales, definiendo de qué forma y en los periodos en que deben durar las diferentes juntas de subdirectivas y la USO nacional. Fue muy importante, primero que todo, bajo esta responsabilidad asignada por la Asamblea, tuve el reto de tratar de ayudar, de que se desarrollara en los mejores términos. Fue un ambiente muy amable, muy cordial. Tuvimos momentos de tensión como es normal, pero afortunadamente se lograron tomar decisiones importantes para el sindicato. Todo en el marco de la democracia sindical, se respetaron los pensamientos diferentes, pero finalmente lo que decide es la votación por las mayorías. Entonces es un ejercicio muy rico de experiencias, de conocernos con compañeros de base de otras regiones y ellos también conocer a los dirigentes y a los demás delegados de otras ciudades. Ahora nos queda pues el trabajo de desarrollar, de implementar estas medidas, las resoluciones que se sacaron, el plan de acción que se tiene que seguir trabajando y esperamos que esta USO siga muchos años más con ese ambiente de lucha, de confrontación frente a una política que nos pretende arrollar. Fue una asamblea muy enriquecedora. Nosotros los trabajadores de firmas contratistas de empresas de servicios petroleros, y el mensaje que me llevo para los compañeros de las bases en el departamento del Meta es que realmente debemos consolidar el equipo de trabajo, debemos fortalecer la defensa de la estatal colombiana Ecopetrol y debemos seguir trabajando por la unidad de los trabajadores petroleros en el país. Que es importante que se quiten ese velo, que nos demos una oportunidad y que realmente la unidad no es solamente lo que algunos piensan, sino la unidad se requiere con un sentimiento de entender que esta industria petrolera necesita de los cientos y cientos de trabajadores que estamos a diario. No estamos diciendo que sea bueno o que sea mal, pero sí necesitamos que todos se unan porque la unidad va a fortalecer la industria petrolera en este país. Bueno, pues en la igual hubo consenso y la verdad que se logró, creo que el objetivo. O sea, todos estábamos, había cierta expectativa, sí, y creo que se logró el objetivo. Un espacio muy importante, arduo, se debatieron temas demasiado interesantes, hubo buena actitud de todos los delegados. A pesar de pequeños incidentes, creo que se resaltó mucho el respeto, la colaboración, y creo que el presidente que dirigió, es de resaltarlo, la acción del presidente que trató que se fue organizada, a pesar de que se extendió y no se cumplieron los tiempos, fue muy organizada y se consiguieron las cosas pues que creo que era el consenso de la mayoría. No, pues fueron decisiones que se tomaron por la vía del voto. O sea, son decisiones que tomó la Junta en total acuerdo. Entonces, pues esperamos que sean de las mejores decisiones y que en un futuro pues nos den frutos para esta USO. No, este es un espacio muy educativo, como tú dices, muy democrático, en el cual todos los diferentes escenarios y todos los diferentes compañeros que están dentro de las subdirectivas podemos mirar cómo es este proceso, un proceso que debe hacerse, ojalá, y como están los estatutos, cada año. Esta fue una asamblea excelente, se lograron muchos acuerdos que estaban inconclusos en las asambleas anteriores y en los estatutos, se logró modificar y se avanzó mucho. Y se avanzó mucho y se logró el objetivo. Bueno, creo que aquí se ratifica el criterio de la democracia obrera, es decir,
donde se le consulta a todos los trabajadores cuál debe ser el accionar de la organización sindical, se coloca en consideración de ellos las actividades que mejor dispongan esa democracia obrera en los estatutos, y por tal motivo creo que damos ejemplo y da ejemplo la USO en el país de esa actividad. Adicionalmente hizo un repaso de la política petrolera en el país, de los fracasos que ha significado la locomotora mineroenergética en el país, y obviamente ratificó todos los procesos de paz que andan hoy en desarrollo, la implementación del acuerdo del gobierno con las FARC, exigir que evidentemente en el acuerdo de Quito se avance significativamente como una muestra y el compromiso que la USO siempre ha tenido también con una solución política negociada en el país. La Asamblea Ordinaria de Delegados tuvo un espacio académico donde los temas de paz y mineroenergéticos estuvieron en el orden del día. ¿Cómo van los acuerdos de paz? Con un semáforo, sobre las cosas que van bien en verde, sobre las cosas que hay preocupaciones, pero tienen cosas buenas en amarillo y cosas que van mal en rojo. Este es el segundo informe, y este trimestre ocurrió una cosa que fue trascendental para un acuerdo de paz, que es la dejación de las armas por parte de la guerrilla y la recuperación del monopolio de las armas por parte del Estado. Ahí se cerró un ciclo, el ciclo de cese al fuego y a las hostilidades bilateral de las FARC y el gobierno. La evaluación es supremamente positiva de ese hecho y es excepcional. El cese al fuego se cumplió por las dos partes de una manera impresionante. Hubo 4 incidentes menores en toda esa cese bilateral de hostilidades. Comparado con lo que está ocurriendo en el mundo, es impresionante, porque los ceses al fuego que están en los distintos conflictos pues son muy volátiles y tienen incidentes enormes. Lo que ha ocurrido en Siria, lo que está ocurriendo, lo que ocurrió en Nepal, lo que está ocurriendo en Filipinas. Ahora la comparación digamos, deja muy bien parados tanto las seriedades de la fuerza militar en este caso como de las FARC. Intentamos que fuera un solo proceso con 2 mesas, y ese era como el criterio que se venía dando inicialmente en una primera instancia, pero los acontecimientos vieron de que también se utilizó el tiempo como una estrategia dentro de esta negociación, que hizo de que cuando se necesitaba parar, o cuando tenía problemas y dificultades el gobierno en la mesa con las FARC, nos buscaba a nosotros para adelantar, pero cuando volvía y reiniciaba con las FARC, entonces paraba el proceso nuestro, utilizando el tiempo como estrategia de negociación. Por eso duramos 4 años, desde el 2013, para acordar una agenda que para nosotros es muy importante, que podríamos decir que ese primer acuerdo es fundamental en este proceso. Un acuerdo que nos lleva a ubicar 6 puntos de una agenda donde la columna vertebral de esa agenda está precisamente en la participación de la sociedad de manera activa y determinante en todo el proceso. También existen otras visiones de lo que implica la construcción de ese proceso de paz. Algunos dicen solamente es una negociación de conflicto, netamente militar, pero se sesga, se diferencia de decir que efectivamente la paz es un proceso de interacción social, de construcción colectiva, porque tenemos que tener claro que en el país no existe, digamos en el Estado no existe una concepción de paz. Eso nosotros lo decimos durante los 5 gobiernos anteriores con los que hemos hablado. Este sería el 6º gobierno. Nosotros sí tenemos claro de que el gobierno hasta ahora no ha formulado una concepción clara de lo que implica comprometer todas las instituciones del Estado dentro de lo que es
la construcción de la paz. Hace poco hablábamos con la Federación de Alcaldes y Gobernadores. Nosotros dicen, no sabemos cómo está haciendo eso el gobierno, porque nosotros no nos tuvieron en cuenta en La Habana. Ellos ahorita están comprometidos en el proceso de Quito, efectivamente, a desarrollar más la paz territorial. Y venimos desarrollando una agenda de participación de la sociedad a partir de la institucionalidad. Porque el gobierno no puede hablar de paz y seguir implementando a rajatabla en los territorios un modelo y arrebatando de derechos a los trabajadores y trabajadoras colombianas. Y esto lo hacemos por la vía de la movilización social, de la presentación de propuestas al gobierno nacional, y ahí hago una acotación, propuestas que casi nunca son atendidas por el gobierno. Voy a citar dos ejemplos. Una agenda laboral para un país en paz que se le presentó al presidente Santos, que nunca fue atendida, y un pliego unitario de 15 puntos donde más o menos se consensuaron las transformaciones básicas que debe tener un país para avanzar en un ejercicio de construcción de paz. Pliego que jamás y nunca fue atendido por el gobierno nacional. La implementación de los acuerdos tiene lo que podríamos llamar unos aspectos muy positivos, en otros menos, y en otros definitivamente parece estar estancándose las cosas, enredándose. Pero yo en general tiendo a mirar muy positivamente eso. Por ejemplo, hay un tema que sin duda ha preocupado mucho a la gente de FARC, que es el tema de las amnistías de los detenidos. Pero yo creo que está empezando a moverse el tema, a buscársele salida. Obviamente en eso influyó sin duda la presión que hicieron los detenidos y algunos dirigentes de FARC, pero está empezando a moverse. Por ejemplo, el Estado mostró que era muy lento para implementar las zonas veredales, a tal punto que ya se van a acabar y todavía hay algunas que no se terminaron. Precisamente sobre esto, Jairo Quintero, delegado de las FARC, se refirió sobre los acuerdos de paz con el gobierno nacional, los cuales, según él, no se deben entender como reivindicaciones para las FARC. No, nosotros creemos que es necesario que empecemos a construir la paz en las regiones. Nosotros creemos que los gobernantes, el movimiento social, las organizaciones políticas, debemos empezar a trazar un camino que nos permita avanzar en esa dirección. Con la gobernación de Norte de Santander hemos logrado avanzar en ese camino y hoy estamos trabajando en la construcción de un modelo que hemos llamado de manera conjunta el diálogo útil para la construcción de paz territorial, y eso lo que nos ha llevado es a adoptar una serie de procedimientos que permiten que la gente se informe del contenido de los acuerdos y que la gente los pueda digerir y pueda plantear la manera de aplicarlos en cada territorio. Nosotros creemos que al gobierno fundamentalmente le ha faltado mayor decisión en algunos aspectos que tienen que ver con el cumplimiento del acuerdo, entre ellos el tema de la excarcelación de los prisioneros, que para nosotros es un aspecto central. Nosotros hemos dicho que la dejación de las armas solamente es posible con la salida de todos los hombres y mujeres de las FARC y acusados de pertenecer a las FARC, la salida de las cárceles, y que se pueda dotar de tierras a los guerrilleros para que empiecen su proceso de reincorporación a la actividad en la legalidad. Nosotros creemos que el acuerdo en el tema de víctimas tiene tres aspectos que son fundamentales. Uno es la Comisión de la Verdad, a la que aspiramos que el movimiento social y el movimiento obrero se pueda vincular de manera activa. El otro es la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en razón del conflicto, de lo cual la uso es víctima en repetidas oportunidades. Y el otro aspecto que es bien importante es la Jurisdicción Especial para la Paz. Nosotros creemos que este proceso solamente es posible que pueda avanzar si somos capaces de contarle al país la verdad, si somos capaces de que la gente se pueda vincular de manera activa al proceso
y si somos capaces de que las víctimas jueguen un papel realmente central en todo el proceso. Y una de las víctimas fundamentales en el proceso de violencia y de violación de los derechos humanos es el movimiento obrero y el movimiento sindical colombiano. Bueno, el Fast Track es un procedimiento que está pactado dentro del acuerdo. Dado a que no se lograron producir todos los ajustes normativos en la primera etapa, se decide prorrogarlo por 6 meses más, de los cuales ya han transcurrido como 2 o 3. Entonces nosotros lo que creemos es que en este momento hay una gran responsabilidad por parte de la Cámara y del Senado de la República para que pueda dejar dotado al país de las herramientas suficientes que permitan la implementación del acuerdo de paz. Porque si hay un defecto que ha tenido este acuerdo es que la institucionalidad colombiana no estaba preparada para la paz. La institucionalidad colombiana tenía unos ajustes y unas leyes para la guerra. Y hoy es necesario que ese chip se cambie y que se produzca la normatividad suficiente y necesaria para que el acuerdo pueda ser implementado y se pueda avanzar en el proceso de la celebración de otros acuerdos con otras organizaciones. Es cierto, se vienen produciendo múltiples amenazas a la paz, a la implementación del acuerdo, y en esa dirección nosotros reiteramos lo que decíamos aquí en la intervención. Este proceso es posible que pueda avanzar, es posible que se pueda parar el asesinato de la paz si la inmensa mayoría de la población se vincula de manera activa a la implementación del acuerdo y a defender el acuerdo, sobre todo en la calle. Aquí nosotros creemos que debemos hacer conciencia de que cada que asesinen un dirigente popular, de que cada que asesinen un dirigente obrero o un dirigente o un personaje del movimiento guerrillero, las manifestaciones en la calle deben ser manifestaciones fuertes, contundentes, que puedan parar la acción de los violentos. Bueno, no, decirle que nosotros avanzamos junto con el gobierno en la concreción de un programa que nos dimos por llamar Camino Diferencial de Vida, que en esa dirección salieron varios muchachos de los campamentos de las FARC y que el proceso no nos dio para que saliera la totalidad, y los que salieron no lograron agotar todo el procedimiento de implementación del programa. Entonces estamos en la discusión de unos lineamientos que permitan que el proceso de reincorporación de estos muchachos se pueda hacer en el marco de los campamentos y de las zonas de educación y reincorporación. Bueno, no, nosotros creemos que este es un momento muy especial para Colombia, es un momento muy especial para el fortalecimiento y el relanzamiento, digámoslo así, de la acción de la clase obrera. Creemos que hay que aprovechar esta coyuntura que brinda el ambiente de paz en el que está todo el país, y esperamos que la clase obrera, que el sector petrolero, avancemos en el diseño y en alcanzar políticas estructurales que permitan la explotación de los recursos naturales en armonía con la humanidad, en armonía con el medio ambiente, y de manera tranquila podamos avanzar en la construcción de región y de país. Vamos a la pausa y regresamos con más detalles de lo que ocurrió en el desarrollo de la 18ª Asamblea Ordinaria de Delegados de la USO, máxima autoridad de la organización sindical. Hágase bachiller en corto tiempo en el Colegio de la Unión Sindical Obrera USO. Modalidad semestralizada, horario flexible, servicio de transporte y matrícula gratis. Sede subdirectiva USO Barranca Bermeja. Matrículas abiertas.
En medio de un acto cultural, los delegados de la Asamblea también pudieron escuchar de las experiencias de excombatientes de las FARC a través de las canciones escritas e interpretadas por Julián Conrado, conocido como el cantante de las FARC. Que se destruyan las armas, hasta las de juguete, para no tener que recordar ese instrumento de muerte. Bueno, voy a cantar esta canción, que es una de las primeras que hice en la guerrilla, se llama así, Mensaje Fariano. Miro el agua de los arroyuelos tranquilas correr, escucho entre el follaje las aves trinar de alegría, adivino el olor de la flor que acaba de nacer, pero la miseria del pueblo, esa es la tristeza mía. Lamento hasta la hora en que el mundo se nos dividió, para que entre los hombres tengamos ahora que pelear. Para mí esto no es obra del diablo, tampoco de Dios. De la avaricia de unos canallas nace la maldad. Quiero en vez de un fusil en mis manos llevar una flor. Sé lo terrible que es la guerra para la humanidad. Soy un hombre que lucha pensando en sembrar el amor. Precisamente soy guerrillero porque amo la paz, porque amo la paz, porque amo la paz. De pronto en algún momento, cuando estaban en la selva tocando sus canciones, cantando, fueron de pronto sorprendidos por el ejército. ¿Qué hizo en ese momento, como anécdota? Pues yo perdí varias guitarras. La guitarra se quedaba en un bombardeo, no hay tiempo de sacar guitarra. No, la primera guitarra me la quitaron en el departamento de Magdalena. Había un general en esa época, era como el comandante de la segunda brigada, apellido Torrado. Le canto a Silvio y a Pablo y a sus canciones de amor, que con notas de valor juntos se enfrentan al diablo. Yolanda subió hasta el cielo montada en un unicornio, bajo echándole al demonio agua fría como hielo. Agua fría es la poesía con que se apagan las llamas del infierno, agua que lava al mundo las porquerías de la vida que sería sin poesía mierda nada. Porque nuestro amor floreció en las trincheras, luchamos sin nunca dejarnos de amar. Porque nuestro amor floreció en las trincheras, luchamos sin nunca dejarnos de amar. Es mi alma caribe y tu alma llanera, orgullo, firmeza, honor y lealtad. Es mi alma caribe y tu alma llanera, orgullo, firmeza, honor y lealtad. Yo siempre soñé con tener una estrella que a mi vida diera iluminación. Yo siempre soñé con tener una estrella que a mi vida diera iluminación. Y me encontré una estrellita guerrillera que me hace feliz en la revolución. Y me encontré una estrellita guerrillera que me hace feliz en la revolución. 120 delegados asistieron a esta convocatoria de la Unión Sindical Obrera Uso y precisamente con la imagen de ellos de fondo llegamos al final de nuestro programa desde Girón, Santander, con la cámara de Adriano Contreras. No sin antes recordarles visitar nuestra página web www.usofrenteobrero.org y enterarse de toda nuestra actualidad sindical. Nos vemos la próxima semana aquí en el Semanario Obrero, el informativo de la clase obrera.